¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Pues bienvenido a tu programa Más que Vencedores. ¿Y qué te parece si mientras la gente se va conectando, vas por tu Biblia y la abres en Juan capítulo 16, versículo 16? ¿Ok? Ve por tu Biblia porque es importante que lo que vas a aprender el día de hoy sea el Espíritu Santo el que te hable. Es importante que todo lo que vayamos diciendo, Dios te lo vaya revelando a través de su palabra, ¿ok? Pues bueno, vamos a tomar unos minutos mientras vas por tu Biblia y te recuerdo también que si este ministerio ha sido de gran bendición para tu vida, te pido por favor que le des compartir, que lo puedas compartir entre tus redes sociales, entre tus amigos, entre tus seres queridos, para que más personas puedan conocer el amor de Jesús y más personas puedan crecer en Jesús. Es importante que las personas conozcan a Jesús, pero también es importante que las personas crezcan en Jesús. Y eso es lo que se trata este estudio, que tú puedas conocer más de quién es Jesús, quién tú eres en Cristo, la herencia que tienes en Cristo y el propósito de Dios para tu vida. ¿Te encantaría conocer esas 4 verdades en Cristo? Pues bueno, entonces ve por tu Biblia, Juan capítulo 16, versículo 16. Lo que yo te pueda decir es poco, pero lo que el Espíritu Santo te va a hablar por medio de su palabra es mucho. Así es que ve por tu Biblia. Vamos a tomar unos minutos ahorita para que puedas ir por tu Biblia. ¿Ok? Mientras te recuerdo que mientras te recuerdo que en este año nuevo que va empezando, en este 2020-22, tu obediencia es importante para Dios. Déjame decirte que en este año 2020-22, Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti y Dios quiere utilizar tu vida. Pero tu obediencia es lo que va a catapultar tu crecimiento con Dios. Así es que decídete crecer en este 2020-22, a ser la mujer o el hombre que Dios quiere que sea. Dile sí a Jesús en todo lo que Dios habla en tu corazón y sé obediente a todo lo que Dios ponga en tu corazón, ¿ok? Pues bueno, ya tengo mi Biblia yo en Juan, capítulo 16, versículo 16. Te voy a dar. Estuvimos ausentes por 2 semanas que tuve de vacaciones. Les doy gracias a todos por comprender esas 2 semanas hermosísimas que pude pasar con mis papás, con mis hijos y con mis hermanos en Guadalajara. Entonces, pues bueno, fue un poquito donde nos tardamos 2 semanas en regresar, en convivir, entonces nos perdimos un poquito. Voy a volver a recapitular de una manera muy rápida y breve lo que acabamos de ver en los últimos capítulos. ¿Por qué es importante? Porque Jesús está hablando una verdad desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y hasta el 17. Ahorita vamos en Juan capítulo 16, versículo 6, ¿ok? Bueno, vamos a recapitular tantito, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, ¿ok? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, dándote la honra, la gloria y el honor. Gracias por el privilegio de enseñar tu palabra. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de predicar tu palabra. Gracias. Espíritu Santo, te pido que nos desenvuelvas esta palabra, que la podamos comprender y entender para ponerla a prueba. Gracias por ser tan bueno y guía nuestras vidas al propósito de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 fue cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos antes de ser crucificado. Eso significa que Jesús le estaba dando indicaciones a sus discípulos, indicaciones específicas antes de ser crucificado, que ya era la hora de su partida. En el capítulo 13, del versículo 1 al 30, perdón, del versículo 1 al 20, Jesús les enseña que Él, siendo Dios, Él mismo les lavó los pies a los discípulos. Jesús mismo nos enseña una clase de humildad tremenda. Jesús mismo nos enseña en el capítulo 13 que no importa ser líder. El verdadero líder no es el que manda, sino que el verdadero líder es aquel que instruye a las personas y las guía con el ejemplo. Jesús nos dejó ese ejemplo y les dijo a sus discípulos: ustedes quieren ser el mayor, pues el mayor de vosotros es el que se hace el menor. Es decir, cuando tu actitud, tu corazón está bien con Dios, no importa la posición,
Lo que importa es obedecer a Dios. En otras palabras, déjame decirte una cosa. Todo servidor de Cristo tiene que aprender a servir. Tú no puedes estar en una posición de liderazgo si no has aprendido a servir, si no has aprendido a sujetarte. Y esa es una gran lección que Cristo nos enseñó en el capítulo 13. Él nos dijo, yo siendo el mayor entre ustedes, les he lavado los pies. Después en el versículo 21 al 30, Jesús anuncia su traición, que Judas lo iba a traicionar. ¿Ok? Él anuncia que Judas lo iba a traicionar. Pero en el versículo 31 al 35, Jesús les dice que un nuevo mandamiento les doy. El nuevo mandamiento es el de la ley. Lo expliqué la vez pasada, pero lo voy a tratar de una manera rápida. ¿Por qué? Porque estamos en el capítulo 16, versículo 16. Nomás que estoy haciendo una recapitulación ahorita de los capítulos 13, 14, 15 de Juan, porque es importante tener el contexto completo, ¿ok? Entonces Jesús les dijo un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué significa que un nuevo mandamiento nos da? ¿Significa que los 10 mandamientos del Viejo Testamento ya no están vigentes? ¿Qué significa eso? Jesús nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese nuevo mandamiento nulifica los otros 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los otros 10 mandamientos son: no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y todos esos los que ya conoces, ¿verdad? Bueno, en un mandamiento se cumplen todos esos. Porque si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a codiciar lo que tu prójimo tiene. Porque si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a mentir ni le vas a robar. ¿Estás entendiendo por qué Jesús nos dio un nuevo mandamiento? Es decir, la gente que vivía bajo el Viejo Testamento tenía que obedecer los 10 mandamientos, más una infinidad de leyes. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, Jesús nos dice que los mandamientos han sido abrogados por la sangre, porque es un nuevo pacto. Eso significa que ahora tenemos que ser guiados por el amor. Ahora significa que tenemos que ser guiados, por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Eso es el amor de Dios. Que el Espíritu Santo esté en tu corazón significa que Dios te ama tanto que puso su espíritu dentro de ti. Dios te ama tanto que puso todo su espíritu dentro de ti. Él puso todo su amor dentro de ti. Es decir, tú puedes amar de la misma manera que Dios ama. No vamos para allá, pero lee Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice que todo el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es decir, tú y yo podemos amar de la manera que Dios ama. Es decir, tú y yo podemos amar a las personas para no lastimarlas, para no robarlas, para someternos a ellos. ¿Estás entendiendo? Amar es tan importante que Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Los otros 10 quedan eliminados. Solamente amen, porque si tú amas, no vas a robarle, no vas a maltratar a tu esposa, no vas a mentirle, no vas a hacer nada de eso. ¿Ok? Bueno, del capítulo 14, versículo 1 hasta el 14, nos habla que tú y yo podemos y debemos hacer las obras de Jesucristo. La Biblia nos enseña que tú y yo debemos hacer las obras de Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Prepárate, porque en este 2020-22 tú vas a hacer las obras de Jesús. ¿Y sabes por qué vas a hacer las obras de Jesús? Porque te vas a meter en su presencia. Y al meterse en su presencia, el Espíritu Santo te va a empezar a hablar y a revelar quién es Jesús, quién tú eres en Cristo, la herencia que Él te ha dado y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú conoces esas 4 verdades, déjame decirte que te vuelves un arma poderosa en las manos de Dios para la destrucción de las cosas que el diablo quiere traer en tu vida y en la vida de otras personas. Y cuando tú conoces esas 4 verdades, tú estás haciendo las obras de Jesús y empiezas a orar por las personas y las personas empiezan a recibir salvación, liberación, restauración y sanidad. Qué hermoso ver a las familias restauradas, qué hermoso ver a las personas sanas. Bueno, tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Tú me dirás, pero Adrián, yo me veo muy lejos para hacer eso que Dios me pide que haga.
Tal vez estés lejos, tal vez es una temporada en la que apenas estás aprendiendo de Dios, o tal vez has metido tantas veces las 4 que dices, Adrián, no creo que Dios me use. Déjame decirte que Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, infinidades de oportunidades. Dios está esperando que tú este año te levantes en fe, le creas y que este año haga las obras de Jesucristo. Fíjate lo que dice ahí, el que en mí cree hará las obras que yo hice y aún mayores. Jesús nos está retando de una buena manera a hacer las obras y Él nos enseña cómo vamos a hacer esas obras. Del versículo 15 al versículo 31, Él nos enseña que podemos hacer esas obras porque el Espíritu Santo estará en nuestra vida. Es decir, no depende de ti y de mí. La capacidad para hacer las obras de Jesús no depende de ti y de mí, gracias a Dios. Porque si dependiera de mí, yo no tengo nada que ofrecerle a Jesús, pero a Él le plació poner su Espíritu Santo dentro de mi corazón. Y está dentro de mi corazón que ahora puedo hacer las obras de Jesús. Lo que necesito es fe para accionarlo. ¿Ok? Entonces del capítulo 14, versículo 15 al 31, Jesús nos explica que podemos hacer las obras de Jesucristo porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Fíjate lo que dice este versículo. Y yo rogaré al Padre, el versículo 14, 16, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. El Espíritu Santo está para consolarte. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos en los que he dicho, no puedo seguir más adelante? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones en las que dices, quiero tirar la toalla? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por algunas situaciones difíciles familiares y económicos o enfermedades en nuestras vidas o situaciones económicas difíciles? ¿Cuántos de vosotros hemos pasado por una situación difícil? Pero fíjate lo que Jesucristo dijo ahí, voy a enviar al Consolador. ¿Sabes qué significa el Consolador? Alguien que viene y te dice, hey, ten fe, Dios está contigo. Tan es verdad que Dios está contigo que yo estoy dentro de ti y yo soy el Espíritu Santo. Y yo te voy a guiar a toda verdad y te voy a guiar al triunfo que Dios tiene para tu vida. ¿Estás comprendiendo? No estás sola. La Biblia nos enseña que Jesús no nos dejó huérfanos. La Biblia nos enseña que tenemos la promesa del Espíritu Santo, Dios en nosotros, para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que nada nos será imposible. ¿Sabes por qué nada nos será imposible? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora quiero que empieces a imaginarte ahí donde estás, en ese lugar, que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, olvídate el video, cierra tus ojos y dile, Señor, tú estás dentro de mí. Ahora imagínate que Jesús está parado frente a ti y te está diciendo estas palabras. Fíjate lo que te va a decir Jesús, ¿ok? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No abras tus ojos aún. Ahora imagínate que Jesús está entrando a tu corazón por medio del Espíritu Santo. Ahora imagínate que Él vive dentro de tu corazón. Ahora puedes abrir los ojos. Esa es la realidad. El Dios grande, poderoso, del cielo, de la tierra, del universo, que se hizo hombre, que derramó su sangre por ti y por mí para darnos vida eterna. Y no solamente para darnos vida eterna, sino para tener victoria en su nombre en esta vida. Él te dijo, no te voy a dejar solo. Él te dijo que cuando tengas problemas, Él va a estar en medio de los problemas junto a ti, porque Él te ha dado su Espíritu Santo y Él está viviendo dentro de tu corazón para consolarte. ¿Cuántos de ustedes están pasando por una situación ahorita difícil y necesitan consuelo, necesitan una palabra de aliento? Pues el Consolador está dentro de ti. El Consolador es, vaya la redundancia, es alguien que te consuela, ¿cierto? El Consolador está dentro de ti. Después en el capítulo 15, versículo 1 al 17, nos enseña cómo nosotros podemos habitar en Jesús. La Biblia nos enseña, en el versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
¿Qué significa permanecer en Jesús? Jesús nos está hablando, primero en el capítulo 13 nos habló de una vida de servicio y de una vida de amor. En el capítulo 14 nos empezó a hablar Jesús acerca de que podemos hacer sus obras. En el capítulo 15 nos está hablando Jesús que para hacer sus obras tenemos que habitar en Él. ¿Pero qué significa habitar en Él? ¿Tú conoces qué significa habitar en Él? Te lo voy a explicar bien sencillo. Lo explica el versículo 5 en adelante. Fíjate lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. Fíjate el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Eso es permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús significa seguir a Jesús tal cual las palabras que Jesús dijo. Permanecer en Jesús significa guardar sus palabras. Permanecer en Jesús significa leer la Biblia, tener comunión con Él por medio de la lectura, por medio de la oración. Permanecer en Jesús significa decirle, Señor, te quiero conocer más. Quiero conocer lo que te agrada a ti, porque no quiero hacer lo que no te agrada, sino quiero hacer lo que te agrada. Eso es permanecer en Jesús. ¿Quieres conocer lo que le agrada a Dios? Aquí está. Lee la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, cree que ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el universo, está sentado junto a ti y te está hablando y te está diciendo y te está revelando lo que le agrada. Bueno, entonces Juan capítulo 15 habla acerca de ese. Del versículo, Juan capítulo 15, versículo 18 hasta el 16, nos habla también de que el mundo nos va a aborrecer. La gente piensa que el cristiano es todo color de rosas, pero déjame decirte la verdad. Un verdadero creyente en Cristo Jesús, el mundo te va a aborrecer. ¿Sabes por qué el mundo te va a aborrecer? Te voy a decir por qué. Porque un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, no anda con medias tintas. Es decir, un creyente verdadero no anda fornicando, no anda adulterando, no anda emborrachándose, no anda drogándose, no anda viendo a las mujeres con deseo, no anda mintiendo, no anda robando. ¿Cuántos saben que una persona hoy en día, un cristiano verdadero, hoy en día, lo aborrece el mundo porque no siguen las ideas del mundo? La Biblia nos enseña que si tú y yo queremos permanecer en Jesús, tenemos que permanecer en sus palabras, en lo que Jesús dijo. Y si tú y yo queremos permanecer en lo que Jesús dijo, el mundo nos va a aborrecer, porque el mundo no sigue a Dios. La Biblia nos enseña que el Dios de este mundo, no el Dios del universo, el Dios de este mundo, el potestad, el príncipe de las tinieblas, del aire, es Satanás. Satanás tiene el control del mundo. Luego te explico eso, pero bueno, Satanás tiene el control del mundo. Satanás domina los medios de comunicación. Satanás domina la forma de pensar. ¿Cómo es posible que hoy en día podemos pensar que un hombre que nació hombre se crea mujer? ¿Cómo es posible que podemos pensar que una mujer que nació siendo mujer se crea hombre? ¿Cómo es posible que una mujer que esté embarazada de 2, 3, 4, 5 meses pueda abortar a su hijo dando muerte? ¿Cómo es posible que podamos creer que una persona mayor de edad pueda tener relaciones sexuales con un niño, un pedófilo? ¿Cómo es posible que podemos creer que una persona siendo hombre se cambie de sexo siendo mujer? Es imposible. Por eso el mundo te va a aborrecer, porque no somos del mundo. La Biblia nos enseña que Dios creó hombre y mujer. La Biblia nos enseña que toda la vida Dios la creó y que Él quiere que los niños nazcan y quiere que conozcan el propósito de Dios en sus vidas. La Biblia nos enseña tantas verdades que el mundo va en contra de ellos. Por eso déjame decirte que si tú eres un cristiano verdadero y estás permaneciendo pegado al pámpano, estás permaneciendo pegado a la vid, déjame decirte, el mundo te va a aborrecer. El mundo te va a aborrecer y te va a perseguir. ¿Sabías eso? El mundo te va a aborrecer. Pero siéntete dichoso. Fíjate lo que dice en el capítulo 16, versículo 5 hasta el 15. Nos enseña que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo no convence a los creyentes o a los cristianos de pecado, sino que convence al mundo de pecado
y de justicia. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo anda por el mundo diciéndole a la gente: vengan a Cristo Jesús porque lo que están haciendo está mal. Justicia, la palabra justicia, justo, en una forma sencilla, la palabra justo, de una forma sencilla, significa estar parado bien con Dios, o estar bien con Dios. Yo soy justo. Si tú eres creyente en Cristo Jesús, tú también eres justo. Adrián, ¿pero qué significa ser justo? Significa que puedo estar bien con Dios. ¿Por qué estás bien con Dios? Porque Jesús vino a mi vida. Él me enseñó sus palabras. Yo lo recibí como mi Señor y Salvador y cambié mi vida para Él. Y Él ha depositado su Espíritu Santo para que me aleje del pecado y de las cosas malas. ¿Estás entendiendo? Por eso estoy bien con Dios. No por mis obras, sino por haber aceptado a Cristo Jesús en mi corazón. Y el haber aceptado a Cristo Jesús en mi corazón, el reflejo es el alejarme de las obras malas. No porque yo pueda hacerlo, sino porque tengo el Espíritu Santo. ¿Me estás comprendiendo? La palabra justo significa estar bien con Dios. Tú y yo podemos estar bien con Dios. Si tú estás en Cristo, tú estás bien con Dios. Pero si tú no estás en Cristo, déjame decirte que el Espíritu Santo te está convenciendo ahorita que esas relaciones sexuales que tienes con tu novio, o esas relaciones que tienes fuera del matrimonio, o esos juevesitos, viernesitos que tienes de borracheras, o esa forma de hablar, o esa forma de pensar, o eso que mientes, o esas cosas, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que eso no es estar bien con Dios. Y te está diciendo: cambia, ven, déjame te enseño mi justicia, para que vivas en una nueva vida. Pero el creyente, el Espíritu Santo, si tú eres creyente, el Espíritu Santo no te convence de pecado. El Espíritu Santo no nos convence porque ya estamos en Él. Simplemente tú y yo podemos venir a los pies de Cristo Jesús y decirle: Padre, perdóname, he fallado. La Biblia nos enseña que la sangre de Jesús nos lava y nos limpia todo pecado y toda maldad. Entonces yo puedo venir delante de Dios y decirle: Señor, mi corazón me está acusando que no he pecado, no el Espíritu Santo. La Biblia dice que el corazón es el que nos acusa de que estamos pecados. ¿Por qué el corazón nos acusa? Porque el corazón es nacido de nuevo en Cristo Jesús y es hecho nuevo a la imagen de Dios. Y como es hecho nuevo a la imagen de Dios, y es donde vive el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede vivir donde hay pecado. Entonces cada vez que pecamos, nuestro corazón nos dice: pecaste, arrepiéntete y ponlo en los pies de Jesús. ¿Ven? Ahora vamos a empezar donde nos quedamos. Apenas vamos a empezar, apenas calentamos motores. No sé cuánto tiempo, ¿verdad? A ver cuánto tiempo llevamos calentando motores. Ya llevamos 23 minutos calentando motores, ¿ok? Bueno, vamos a empezar donde nos quedamos, ¿ok? Juan capítulo 16, versículo 16. Esta es una promesa hermosísima. Fíjate lo que dice. No sé si en tu Biblia tiene título, pero la mía sí. Y dice: la tristeza se convertirá en gozo. Vamos a ir tantito para atrás. Primero, en el capítulo 15, versículo 18, nos dice que el mundo nos va a aborrecer. Nos dice Jesús: el mundo nos va a aborrecer. Y luego dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando Jesús habló estas palabras a sus discípulos, ellos no comprendían la dimensión de esto. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús físicamente, a estar enfrente de ellos. Pero Jesús les estaba hablando que es mejor que Jesús se fuera al cielo y les enviara el Espíritu Santo, porque así Jesús estaría dentro de ellos. Muchas personas me han dicho: a mí me gustaría vivir la época que Jesús vivió. Tal vez los entiendo por cierto punto, pero déjame decirte que las personas que vivieron en la época que Jesús vivió no experimentaron a Jesús dentro de ellos. ¿Me estás comprendiendo? Tú y yo tenemos a Jesús dentro de nuestros corazones. Tú y yo no experimentamos a un Jesús físico. Tú y yo experimentamos a un Jesús espiritual dentro de nuestros corazones. Y eso es lo que Jesús está hablando. Si tú eres cristiano y no estás consciente de eso, déjame decirte verdaderamente que es tiempo en que te dediques seriamente a leer la Biblia y a orar.
y a tener comunión con Dios. Y que ese Dios que lo ves lejano se revele a tu vida. Y que ese Dios que se ve lejano se empieza a mostrar más y más a tu vida. Y te empieza a decir, aquí estoy dentro de ti. Aquí estoy dentro de ti. Hoy es importante que tu tristeza se convierta en gozo. ¿Cuántos de ustedes quieren que su tristeza se convierta en gozo? Yo no sé el problema que estás pasando, yo no sé la situación que estás pasando, pero si Jesús dice que nuestra tristeza se convierte en gozo, es mejor ahorita que empieces a aprender el motor de la fe y empieces a creerle a Dios. Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Aquí simplemente Jesús lo que está diciendo, ahorita me están viendo, pero ya voy a ser crucificado, voy a morir, pero me voy a ir al cielo y luego voy a regresar para enseñarles que estoy vivo, pero luego me voy a volver a ir al cielo y les voy a enviar al Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús les está diciendo en ese versículo. Un poco complicado, sí, porque está hablando que iba a morir, después de morir iba a resucitar y dice iba al cielo y luego se les iba a aparecer a ellos y luego se iba a volver al cielo y luego nos iba a mandar el Espíritu Santo. Amén. Versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Ellos no entendían lo que Jesús les estaba hablando. Muchos de ustedes tal vez no están entendiendo lo que Jesús les está hablando en su vida. Muchos de ustedes, o muchos de nosotros, voy a incluir, muchos de nosotros necesitamos empezar a pasar tiempo de calidad con Dios, con el Espíritu Santo, con el Padre, porque no estamos entendiendo. Si yo te pregunto ahorita en tu vida, ¿tú estás entendiendo la etapa en la que estás? ¿Estás entendiendo la temporada en la que Dios está trayendo tu vida? ¿Estás entendiendo por qué estás en el lío en el que estás? ¿O estás entendiendo a dónde Dios te quiere llevar en tu vida? Tal vez muchos de ustedes me dirán, no lo estoy entendiendo. ¿Verdad? Vamos a retroceder un poquito al versículo 13. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo te quiere hablar y te quiere decir la temporada en la que estás, para sacarte esa temporada y llevarte a una nueva temporada. El Espíritu Santo te está hablando para darte la solución a tu problema. El Espíritu Santo te está diciendo cómo mejorar tu matrimonio, cómo mejorar tu trabajo o lo que debes hacer. Tal vez en muchos casos ustedes no es seguir donde están, sino hacer algo que el Espíritu Santo les está hablando. Por ejemplo, si estás en un lugar donde te maltratan, donde te pegan, donde no te dan amor, a lo mejor el Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo, sal de ahí. ¿Me estás comprendiendo? A muchos tal vez no le está diciendo sal de ahí. Eso depende de lo que el Espíritu Santo te está hablando a ti, pero tú hoy necesitas sentarte con el Espíritu Santo y escucharlo, dejar que Él te guíe. Fíjate lo que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará. Él te va a guiar a toda verdad. ¿Qué verdad? A lo que Dios quiere para tu vida en este momento. Tal vez si ahorita no estás escuchando a Dios o no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, tal vez estás como los discípulos que Jesús les dijo, un tiempo todavía estaré con vosotros, pero después me voy a ir y luego voy a volver. Y luego los discípulos se voltearon a ver unos a los otros. Ahora sí vamos al versículo 17 y se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Tal vez tú estás en esa etapa que no estás entendiendo lo que Dios te está diciendo. Pero para entender lo que Dios te está diciendo, necesitas sentarte a los pies de Dios, a los pies de Jesús y empezar a platicar con el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo te guíe. Versículo 17. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Ellos no entendían. Versículo 18. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Cuántos de ustedes se identifican con eso? ¿Cuántos de ustedes no están entendiendo la temporada en la que están? ¿Cuántos de ustedes no entienden lo que Jesús les está hablando? ¿Cuántos de ustedes no entienden la situación que están pasando? ¿Alguna vez has estado ahí? Yo sí. Pero fíjate lo que Jesús les dice. Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es Jesús. Ahí donde estás, dile,
Qué hermoso eres, Jesús. Porque antes de que te pida algo, tú ya lo sabes. Lo único que quieres es que yo venga a tus pies y te diga, Jesús, no entiendo. Dile a Jesús ahí donde estás, no entiendo, Jesús. No entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que estás hablando, no entiendo lo que está pasando en mi vida en este momento. No sé hacia dónde voy, no veo el propósito, no conozco hacia dónde, no conozco. Es válido sentarte a los pies de Jesús y decirle, ¿quieres que tu tristeza se vuelva en gozo? Entonces empieza a sincerarte con Dios ahorita y decirle, tal vez no estoy caminando como debería caminar, tal vez no estoy siguiendo tu palabra como debería seguirte, tal vez no estoy teniendo la comunión que debería tener contigo, tal vez no estoy tratando bien a mi esposo o a mi esposa de la manera que tú quieres, tal vez no estoy haciendo honesto en mi trabajo, tal vez, dile a Jesús, o tal vez simplemente no estoy leyendo, no estoy orando, no estoy teniendo comunión contigo. Es válido, siéntate a los pies de Jesús, dile a Jesús, no entiendo, pero quiero que me expliques. Porque yo no estoy bien, pero tú me vas a guiar a toda verdad. Qué hermoso es Jesús. Otra vez dile, hermoso Jesús. Versículo 19, Jesús conocía que querían preguntarle. Jesús conoce lo que le quieres preguntar hoy. Grábate esto, Jesús conocía lo que le querían preguntar. Ahorita en el versículo 23 y 24 vamos a ver la respuesta. Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. El mundo se alegrará. Nosotros no, el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús le está diciendo, hay situaciones en la vida que ustedes no entienden lo que va a pasar, lo que está pasando. Pero si tú te alineas conmigo y te mantienes en fe y te mantienes pegado a la vid, teniendo comunión, pegado a la vid significa permanecer en su palabra. Para permanecer en su palabra hay que leerla y hay que hacerla. ¿Ok? Si ustedes se permanecen en mí, leyendo la Biblia, orando y haciéndola, y teniendo comunión con el Espíritu Santo, Él los va a guiar. Y cuando Él los guíe, habrá momentos en los que parece que tu vida se está derrumbando y hay momentos en los que el mundo se alegrará y tú tendrás tristeza. Pero déjame decirte una cosa, si tú sigues adelante y crees, vuestra tristeza se convertirá en gozo. David dijo, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado están conmigo y me infunden aliento. Esa es la actitud que debes de tener ahorita. No entiendo el momento que estoy pasando, no entiendo la situación, pero sé que mi tristeza se convertirá en gozo. Aunque pase un valle de sombras, tú estarás conmigo. Esa es la actitud que debes de tomar ahorita. Y esa es la actitud que Jesús te va a decir. Y ahorita te voy a explicar por qué Jesús quiere que tomes esa actitud. Versículo 20. Versículo 20 otra vez. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Te das cuenta? Todas aquellas que tienen la dicha de ser madres se acuerdan de su embarazo. No fue un proceso de la noche a la mañana, fue un proceso de 9 meses, ¿cierto? Donde muchos de ustedes sufrieron algunos dolores, no entendían esos dolores, no entendían esos desvelos, no entendían esas hinchazones, no entendían por qué se les caía el pelo, no entendían por qué estaban histéricas, no entendían muchas cosas. Pero todo eso se olvidó cuando el niño o la niña nació, ¿cierto? Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Eso lo dice en el último versículo de este capítulo. Y eso es lo que quiero que entiendas. Tal vez no entiendas la situación que estás pasando. Tal vez no la entiendas. Pero es necesario que hoy te sientes a los pies de Jesús y le digas, Espíritu Santo, aquí estoy. No entiendo, pero quiero ser guiada. Quiero que mi tristeza se convierta en gozo. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver
y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie te puede quitar tu gozo. Tú permites que el diablo te lo robe, pero no te lo puede quitar. Es decir, te voy a explicar rapidísimo. El Espíritu Santo, si tú eres creyente, está dentro de ti. Y al estar dentro de ti, te da un gozo de Dios tremendo. Y eso es lo que tú debes de aprender, que el gozo de Dios es tu fortaleza. El gozo de Dios es el Espíritu Santo que está dentro de ti y produce gozo. ¿Sabes cómo se produce el gozo? Cuando tú le crees a Dios. Señor, mi tristeza se convertirá en gozo. Y lo creo porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y si está dentro de mí el Espíritu Santo que lo creo, Dios está conmigo. Y mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Y por eso se vuelve gozo. Porque Dios está dentro de ti. Y el que es mayor que está dentro de ti que el que está en el mundo. Y eso debe ser el mayor gozo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él no te va a dejar sola. Él te va a guiar. Nadie te puede quitar tu gozo. Tú permites que te lo roben cuando escuchas las mentiras del diablo. Tú permites que te roben tu gozo cuando escuchas a esa persona que te dañó. Y tú decides que lo que esa persona te dijo dañe tus emociones. Pero si tú le cierras la puerta, nadie te puede robar tu gozo. Ni el mismo diablo te puede robar tu gozo. Hay 4 versículos que nos enseñan que nosotros tenemos que echar fuera al diablo. Hay un versículo en Marcos capítulo 6, versículo 7. En mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos que echar fuera al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 23 o 27, no recuerdo, creo que 27. Dice, y no deis lugar al diablo. Tú y yo somos los que no debemos de darle lugar al diablo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistir al diablo y huirá de vosotros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistirle firmes en la fe. 4 versículos en los que tú y yo tenemos que resistir al diablo para que no nos robe nuestro gozo. El diablo quiere robarte tu gozo, porque sabe que si tú crees la gran verdad, que Dios está dentro de ti por medio del Espíritu Santo, nada te será imposible. Nada te será imposible. Nada. No debes dejar que nadie te robe tu gozo. Por eso Jesús dice, y nadie os quitará vuestro gozo. Repite conmigo, nadie me quitará mi gozo de saber que Cristo está dentro de mí por el Espíritu Santo. Y el que está dentro de mí es mayor que el que está en el mundo. Así es que no importa la situación que esté enfrentando. Hoy la enfrento con Dios. Hoy la enfrento con la guía del Espíritu Santo. Hoy tengo el Consolador que va delante de mí y que me está guiando a la victoria. En el nombre de Jesús. Versículo 23. Esta es la parte meollo del asunto que estamos hablando en Juan 16. Es por eso que tu tristeza se convertirá en gozo. Fíjate lo que dice. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Te estás dando cuenta que no viene un pero? ¿Te estás dando cuenta que no viene que si es la voluntad del Padre? Te está diciendo todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre te lo dará. Fíjate lo que dice el versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús les dice, hasta ahorita nada habéis pedido en mi nombre. Y eso es correcto. No podían pedir en el nombre de Jesús porque Jesús aún en este capítulo, en este versículo, Jesús no había muerto ni resucitado. Y si Jesús no había muerto y resucitado, no nos había dado su nombre, porque no había heredado un nombre. Fue hasta que Jesús murió, resucitó, fue al cielo y llevó la sangre al trono de Dios. Fue ahí donde Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, y después cuando Jesús bajó a la tierra y les dijo a sus discípulos, les doy mi nombre en autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, fue ahí cuando nos dio su nombre para usarlo. Por eso Jesús dijo, hasta ahorita nada habéis pedido. Pero fíjate lo que dice, hasta versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid
y recibiréis. Por eso vuestra tristeza se tiene que convertir en gozo. Yo no sé la situación que estás pasando, pero pídele a Dios ese milagro. Hay una atmósfera ahorita donde el Espíritu Santo, gracias, yo no sé si la puedes sentir. Levanta tus manos ahí, levanta tus manos. Pon tu problema delante de Dios ahorita. Pon tu problema. Y vamos a creer la palabra de Dios que dice: pedid y recibiréis. ¿Cuántos de ustedes creen que vamos a pedir ahorita y vamos a recibir? Hay una unción ahorita. Hay una unción donde el Espíritu Santo se está manifestando. Pon tu problema ahorita delante de Dios. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes en este problema. O tal vez no es un problema, tal vez quieres conocer más de Dios o el propósito de Dios, o a lo mejor quieres que una situación económica o tu trabajo, ponlo, tu familia, todo ponlo ahorita. O tal vez le quieres pedir a Dios dirección, ponlo ahí donde estás. Aprovecha este momento, hay una unción. Sé que el Espíritu Santo te va a bendecir ahorita. Sé que el Espíritu Santo va a traer esto que le estás pidiendo, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consejero. Dile conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido esto. Ahí pídele lo que le estás pidiendo. Ahora, no sé si te invadió el gozo, pero a mí me está invadiendo el gozo. Ríete. Si Dios está poniendo gozo en tu corazón, ríete. Ay, Señor. En el nombre de Jesús. Yo no sé tú, pero a mí el gozo de Dios me está invadiendo tanto. Me está invadiendo tanto, tan fuerte, tan padre, que es el gozo de Dios. Ya pedimos y ya recibimos. Fíjate lo que dice el versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ya pedimos, ya pediste, yo ya pedí y recibiréis. ¿Cuántos de ustedes creen que van a recibir? Les puse una trampa, porque si les dije a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que van a recibir? Lo correcto que deben de decir es: yo ya recibí, Adrián. No voy a recibir, yo ya recibí, porque dice que todos los que piden recibirán. Yo pedí y ya recibí. ¿Te estás dando cuenta la diferencia? Cuando tú dices, yo creo que voy a recibir, estás teniendo una esperanza. Eso no es fe, estás teniendo una esperanza. Pero cuando tú dices, no, la Biblia dice pedir y recibir, yo acabo de terminar de pedir, yo ya recibí, nomás estoy esperando su manifestación, pero yo ya creí desde este momento que lo recibí. ¿Cuántos creyeron que ya lo recibieron? Ahora sí, no es una trampa. Yo creí que lo recibí. Yo creí que ya lo recibí. Yo creí que ya lo recibí. Como creí que ya lo recibí, solamente estoy esperando su manifestación. Es todo. Es todo. El diablo te va a querer quitar tu gozo y te va a decir: eso que pediste no sucedió. Mira, ya van 3 días y no ha pasado nada. Fíjate lo que dice el versículo 22. Y nadie os quitará vuestro gozo. No dejes que nadie te quite el gozo. ¿Sabes por qué? Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué podemos pedir y recibir? Para que vuestro gozo sea completo. Dios quiere que tu gozo sea completo. Tú no puedes estar con un gozo completo si tu familia está mal. Tú no puedes estar con un gozo completo siendo maltratado, maltratada, abusada en tu trabajo. Tú no puedes estar con tu gozo completo si no tienes una buena relación con tu jefe. Tú no puedes estar con tu gozo completo si no tienes dinero para pagar tus necesidades. Tú no puedes estar con un gozo completo
¿cierto? Pero la Biblia nos dice, si tú estás enfermo, no puedes estar con un gozo completo. Pero la Biblia nos dice, pedid y recibiréis. Por eso podemos estar con un gozo completo. ¿Por qué? Te voy a hacer esto, por ejemplo. Señor, tengo esta situación. Te pido que me ayudes en esta situación y que obres. Ayúdame, Señor. Entonces yo pongo esto delante de Dios. Ya lo puse delante de Dios. Ahora, la palabra, estoy dejando que la palabra me llene. Tú has dicho, Señor, que si yo pido, recibiré. Y por eso me puedo gozar, porque ya recibí. Porque tú quieres que mi gozo sea completo. Pero a los días, o a las horas, o a los minutos llega el diablo y te dice, no pasó nada. Y si tú empiezas a voltear a ver al diablo, tu gozo va a ir para abajo. Pero si tú le dices, no, diablo, la Biblia dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Yo ya pedí en su nombre, y recibí. Así es que no me puedes quitar mi gozo. ¿Estás comprendiendo? Versículo 25. Estas cosas, voy a leer otra vez el 24. El Espíritu Santo me está guiando otra vez el 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. En mi nombre, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Ese nombre es poderoso. Cree que ese nombre tiene poder para cambiar la atmósfera, las situaciones. Cree que ese nombre tiene la llave para mover los corazones más duros. Cree que ese nombre tiene poder para traer la necesidad económica que tú necesitas. O el trabajo. Cree que ese nombre abre todas las puertas. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que tu gozo sea cumplido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Aquí Jesús está diciendo que ya no va a hablar por alegorías, sino que nos va a hablar claramente. Pero ¿cómo es eso si Jesús en el siguiente capítulo, en los siguientes capítulos lo arrestan y se muere? ¿Cómo es eso que Jesús nos va a hablar claramente? Vuélvete a regresar al versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todo lo que ha de venir. ¿Estás entendiendo? El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios de una forma clara y precisa en nuestras vidas. Si tú hoy en día no estás entendiendo la palabra de Dios, si tú hoy en día no estás metiéndote más en la presencia de Dios porque no la entiendes, es porque necesitas la presencia del Espíritu Santo. No sé si ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, pero es otro tema para otra clase. Simplemente ahorita levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, quiero que me guíes, quiero que me hables. Bautízame, Espíritu Santo. Si tú nunca has sido bautizado con el Espíritu Santo, dile, bautízame. Levanta tus manos y dile, Señor, Espíritu Santo, bautízame. Padre, bautízame con tu Espíritu Santo. Y empieza a hablar en lenguas en el nombre de Jesús. Cree por fe que Dios te bautizó. Si tú ya fuiste bautizada con el Espíritu Santo, pero últimamente no has tenido la llenura del Espíritu Santo, y quieres tener la llenura del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos habla claramente para entender la palabra de Dios, entonces levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu Santo, de ti. Lléname. Te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico. Santo tú eres. Harabashiri karuhluruba. Sherevari karuhluruba. Sherevarin karuhluruba. Sherevarun karuhluruba. Shariva saruhluruba. Sherevarin karuhluruba. Sherevasirin karuhluruba. Shiriva saruhluruba. Veo lenguas de fuego en muchos de ustedes. Veo como el Espíritu Santo les está hablando a muchos de ustedes. Hablan lenguas. Shiriva, shiriva. Kuruba sarin karuhuruba. Shirivarun karuhuruba. Sharim baraba sarin karaharaba sharu. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria. Yo
no sé, pero esta atmósfera está tremenda con el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes pueden sentir el gozo que estoy sintiendo. Yo digo que sí, porque el Espíritu Santo nos está conectando a todos, pero es un gozo tremendo. Gracias por tu gozo, Padre. Gracias. Gracias. Si nunca has experimentado el gozo de Dios, déjame decirte que es algo hermoso. No es la primera vez que me pasa muchas veces. Hay veces que me caigo de la risa por solamente la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debes aprender a gozarte en la iglesia, en tu casa, en el carro, que no te importa quién te vea. El gozo de Dios viene por creerle a Dios. El gozo de Dios viene por decirle al Espíritu Santo, quiero más de ti, quiero más de ti. Cuando tú le pidas más al Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Y cuando tú le creas lo que el Espíritu Santo te está diciendo, el gozo de Dios es tu fortaleza. Deja que el gozo de Dios se vuelva tu fortaleza el día de hoy. No importa la situación que estés pasando, no veas la situación. Tú le pediste a Dios ahorita y vas a recibir. Porque la Biblia lo dice, no porque Adrián lo dice, ni porque lo dijo un profeta. La Biblia lo dice, pedid y recibiréis en mi nombre. Pedid en mi nombre y recibiréis, porque quiero que su gozo sea completo. Porque quiero que su gozo sea completo. Ojalá, espero que te estés gozando tanto como me estoy gozando. Tal vez me dirás, pero es que usted no conoce mis problemas. No me interesan tus problemas. Yo estuve en la cárcel, me querían dar 21 años. Y dentro de la cárcel aprendí a gozarme. Y no te lo digo con falta de respeto, no me interesan tus problemas. Lo que te estoy diciendo es que si no me interesan mis problemas, mucho menos los tuyos, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque los he aprendido a dejar en manos de Dios. Y cuando aprendes a dejarlos en manos de Dios, tienes su palabra que Él te dice, deja tus problemas en mis manos y yo los haré. ¿Dónde lo dice? Sencillo. No vayan para allá, yo se lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillados pues, te los voy a leer así porque me lo sé. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él los enaltecerá a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene, o ansiedades. Dejen todas sus ansiedades o preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso tú y yo podemos estar gozosos, porque Él tiene cuidado de ti. Y conmigo Él tiene cuidado de mí. Por eso estoy gozoso. No importa la situación que esté pasando, no importa lo que esté pasando, lo he puesto en manos de Dios. Estoy caminando como Dios quiere. Estoy buscando a Dios. Y su gozo me invade. Versículo 26. No sé si pueda avanzar. No sé si pueda avanzar, la verdad. Ay, son de esas veces que el Espíritu Santo no te deja avanzar. Ay, no es la primera vez que me pasa, es hermoso. Vamos, ahí, deja que el gozo de Dios te invada, deja que el gozo de Dios te invada, olvídate olvídate del video.
Experimenta el gozo de Dios. 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 Ok, gracias Espíritu Santo. Ya me dijo el Espíritu Santo que podemos continuar. Me imagino que alguien de ustedes se terminó de gozar y era la persona que faltaba de gozarse. Versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Qué tal? El Padre mismo te ama. Vamos a volverlo a leer. ¿Ok? Versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Di conmigo, el Padre me ama. Mi Padre Dios, mi papito lindo, mi Abba Padre, me ama. Y me ama tanto que me ha dado su gozo. Y me ama tanto que todo lo que pida en el nombre de Jesús me lo va a dar. Y me ama tanto que Él provee mis necesidades. Y me ama tanto que Él restaura mi vida, Él restaura mi matrimonio, mi familia, y Él restaura mi trabajo. Me ama tanto. Me ama tanto. Me ama tanto que mandó su Hijo unigénito para morir por mí. Me ama tanto que si me dio su Hijo me da todas las cosas. Por eso mi fortaleza es el gozo de Dios. El gozo de que me ama tanto. Versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús se hizo hombre? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús murió por nosotros? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Y por último, ¿cuántos de ustedes creen que así como Jesús se fue al cielo, así vendrá por nosotros para llevarnos? Si tú crees todas esas verdades, entonces el Padre te ama. Y si el Padre te ama, te ha dado su Espíritu Santo para que sepas que te ama. Te ha dado su Espíritu Santo para que te goces. Te ha dado el nombre de su Hijo Jesús para que todo lo que pidas te lo dé. Y así tu tristeza se convierte en gozo. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí básicamente lo que yo estoy diciendo, salió del Padre, vino al mundo y otra vez va del mundo al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Fíjate lo que Jesús le responde en el versículo 31. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Hasta ahora creéis? Estuve con vosotros 3 años y medio y hasta el último día crees. ¿Eso que nos enseña? Que mientras tengas vida, nunca es tarde para creer. Si todavía respiras, cree lo que Dios tiene para ti. Si ahorita todavía tienes aliento de vida, cree que su nombre tiene poder para cambiar tu circunstancia. Si ahorita tienes aliento de vida y hasta ahorita crees, no importa. Clama ahorita en su nombre y tu tristeza se convertirá en gozo. Clama ahorita, pídele al Padre y te dará todo lo que pidas en su nombre. No importa cuántas veces le has fallado a Dios. No importa que tan alejada estés. No importa en la situación en la que estés tampoco. Lo que importa es que ahorita creas. Versículo 32. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús nos está enseñando un principio. Así como Jesús nunca estuvo solo, sus discípulos lo abandonaron, pero él dijo, mi Padre no me abandonó. En la hora más difícil, mi Padre no me abandonó. En la hora más difícil de tu vida, Jesús nunca te abandona. En la hora más oscura que estés pasando, Jesús nunca te abandona. En el momento que tú estés sin esperanza, que parece que
todo está perdido. Jesús nunca te abandona. Jesús nunca te abandona. Nunca te abandona. Repite conmigo: Jesús nunca me abandona. Jesús nunca me dejará. Jesús nunca me abandona. Fíjate lo que dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús te habló todas estas cosas para que en Él tengas paz. ¿Cuántos de ustedes pueden tener paz ahorita? Tal vez tú miras: es que Adrián, usted no conoce mi situación. Yo mañana tengo que pagar la renta, mañana tengo que pagar esto, aquel otro. Entonces, ¿qué hizo con el versículo 23 y 24 que dicen: aquel día no me preguntaréis nada? De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibís para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso tengo paz, porque descanso en esa promesa de Dios. Tengo paz ahorita y gozo, porque descanso en la promesa que leímos del versículo 23 y 24. Paz, porque Él lo va a hacer. Así de sencillo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús quiere darte su paz. Jesús quiere que tengas paz. Si algo te está robando la paz, no es Dios, no es Jesús, es el diablo. Entonces deja de pensar eso que estás pensando. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermoso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Tremenda promesa. En este mundo tú y yo vamos a enfrentar aflicciones, porque todo el que quiera buscar a Dios, el diablo va a venir contra tu vida, pero no estamos mancos. La Biblia nos enseña que confiar en mí, yo he vencido el mundo. Entonces yo confío en la victoria de Jesús y le digo al diablo: hazte para atrás, no puedes tocar mis finanzas, no puedes tocar mi familia, no puedes tocar mi salud, no puedes tocar mi trabajo, no puedes tocar mis hijos ni nada. En el nombre de Jesús, hazte para atrás. Porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Jesús. Por eso podemos tener paz. Por eso, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. No dice Jesús que confíes en tus habilidades, no dice Jesús que confíes en lo que piensas, en tu trabajo, no dice Jesús que confíes en tus cuentas bancarias, no dice Jesús que confíes en tu negocio, no dice Jesús que confíes en nada tuyo. Dice confiar en mí, en lo que Él ha hablado. Si Él habló en el versículo 23 que podemos pedir en su nombre, y en el versículo 24 que recibiremos para que nuestro gozo sea cumplido, entonces yo tengo que creer esa victoria. Yo creo esa victoria y tengo paz. Si yo vuelto a ver el mundo me va a traer aflicciones. Pero si yo vuelto a ver la palabra de Dios, me va a traer paz y me va a dar fe a creer que Jesús venció al mundo. Y como Jesús venció al mundo, mi problema está resuelto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, de enseñarla, de amarla. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos, por esta hermosa atmósfera, por este momento precioso de tu presencia. Gracias por la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias por el bautizo de las personas que bautizaste. Espíritu Santo, gracias por obrar nuestras vidas. Perdónanos si no te hemos dejado obrar más. Perdónanos si últimamente no nos hemos sentado junto a ti para que nos enseñes, nos guíes, nos hables. Pero hoy decidimos pasar tiempo contigo, porque queremos que nos reveles quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero conocerte más. Hoy anhelo conocerte más. Hoy deseo que tu gozo se vuelva mi fortaleza. Hoy deseo tener paz en medio de la tormenta. Hoy deseo tener una mayor revelación del nombre de Jesús y de su victoria. Hoy deseo conocerte a ti más, en el nombre de Jesús. Amén. Si este ministerio y estas enseñanzas son de bendición para tu vida, por favor, comparte. Dale ahí donde estás, compartir, por favor.
Que más personas conozcan esta paz y este gozo. Dale a compartir. Si Dios pone en tu corazón el donar o el mandar alguna ofrenda o un donativo a este ministerio, hazlo. Nuestro ministerio se sostiene solamente de todo donativo y ofrenda que tú nos mandas. Ayúdanos a seguir llegando a más personas. No solamente llegamos a través de redes sociales. Nosotros tenemos 2 comedores infantiles a los que ayudamos. Próximamente vamos por el 3er comedor. Nosotros tenemos también 3 comunidades a las que apoyamos con despensas. Nosotros tenemos 2 centros de rehabilitaciones a los que apoyamos y tenemos un centro de rehabilitación de nosotros mismos. Tenemos también un comedor, somos socios de un comedor para gente de la calle indigente. Si Dios pone en tu corazón donar, mándame un mensaje y con mucho gusto te mandaré las cuentas para que puedas donar y ser de bendición para muchas personas. Te voy a decir una cosa. Este año 2020-22, yo me propuse decirle a Jesús sí a todo. Quiero crecer en fe, quiero crecer más. Pero Jesús también me habló y me dijo, para crecer tienes que dar tu tiempo, dar incluso hasta el dinero que tienes y dar lo que tengas para crecer. Este 2020-22, tu vida no va a cambiar si no le pones obediencia. La fe viene de la palabra emunaj. Emunaj significa creer, confiar y obedecer. ¿Quieres que este 2020-22 sea un año diferente? No solamente lo desees, ponle fe, ponle creer, confiar y obedecer a lo que Dios está hablando a tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.